Ya regresamos a nuestra conversación con Julio Ligorría. Le dejaba pendiente una pregunta, pero es que en el momento de la pausa me surgió otra. Y esta me taladra un poco la mente, porque yo digo, a veces cuando uno tiene asesores, sobre todo políticos, candidatos que van a llegar a ser presidentes y hasta presidentes en funciones, llaman a un asesor, pero quizás no están de acuerdo o no les gustaría oír lo que el asesor le va a decir. ¿Se ha realmente ido usted a un altercado con uno de esos personajes a los que le ha tocado asesorar? Permanentemente. Ah, constantemente. Constantemente. Es decir, nosotros tenemos que pelear por los conceptos y por las ideas que les vendemos. Se resisten mucho. Los presidentes, los candidatos, normalmente son gente muy preparada, que son dueños también de un amor propio muy grande. Y entonces... Bueno, yo, amor propio, con todo el respeto, digo que en muchos casos de un ego bastante grande. Y entonces hay que pelear con eso. Pero se hace en el buen sentido de la palabra. O sea, se les vende, se les pelea, se les convence, se les argumenta y se les demuestran los números de por qué se les sugiere una cosa u otra. Y sí, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Pero bueno, si se da... me dice de la mejor manera es que el altercado es verbal o se llegan a los puños. No. pero bueno, el punto es que sí se da. Indiscutiblemente se da y es muy comprensible. Hay historias incluso de consultores que han dejado una campaña, a mitad de una campaña, a un candidato presidencial y no han vuelto. Claro. Simplemente han cerrado la puerta y se han ido. ¿Y ahí qué se les paga? ¿La mitad? No cobran y no les importa. O sea, o se hace lo que ellos dicen o no. Nosotros no somos tan rígidos en ese sentido. Claro. Pero normalmente los terminamos convenciendo de lo que hay que hacer. Y ahora sí, de todas esas campañas presidenciales, que han sido 11, y reitero, 7 de esos candidatos llegaron a la presidencia, un porciento bastante elevado. De todas esas campañas, ¿cuál fue la más difícil? ¿Por qué? Yo te diría que todas han tenido un grado de dificultad, todas tienen un grado de dificultad muy grande, pero quizá la más difícil fue cuando nosotros nos incorporamos a la segunda vuelta electoral del candidato presidencial entonces, Álvaro Arzú, en Guatemala. El expresidente Arzú llegó a la presidencia, pasaba un momento difícil, estratégicamente hablando, en la campaña presidencial. Él competía con Alfonso Portillo, otro señor que llegó a presidente posteriormente, y las encuestas en el momento de la elección, cuando se da el voto de la primera vuelta electoral, en Guatemala existe el sistema de balotaje con segunda vuelta, estaba muy parejo y Portillo venía subiendo. El pronóstico era que Arzú había llegado a su plató electoral y que Portillo iba a ganar la elección si no se hacía algo verdaderamente innovador. Arzú nos llama en ese momento a nosotros para que lo apoyemos. Él tenía otro consultor internacional, muy respetable por cierto, que había hecho un buen trabajo también, pero que no había logrado llegar a lo que nosotros llamamos el punto culminante en una campaña. O sea, tú la campaña la agarras en un momento y la tienes que llevar al día de la elección con tu máximo nivel de crecimiento. Él ya había alcanzado el crecimiento antes y empezaba a agarrar ese plató. Ganamos la elección en segunda vuelta, hicimos cosas verdaderamente innovadoras, él fue un candidato muy disciplinado, pero rompimos el esquema. Él tuvo un debate final, nadie apostaba que él ganaba ese debate con Portillo. Alfonso Portillo era dueño de un gran discurso político y Arzú manejaba los conceptos de una manera mucho más empresarial, por así decirlo, menos política. Sin embargo, en ese histórico debate por televisión a nivel nacional, muy pocos días antes de las elecciones, Arzú gana ese debate, pero esa ganancia es el producto también de otros debates que se diseñaron a otros niveles, que fueron generando la sensación de que Arzú tenía el equipo, tenía la credibilidad, y efectivamente al final su gobierno hoy es calificado con un 80% de aprobación, aún hoy después de 10 años de haber dejado el poder, como uno de los mejores gobiernos en la historia del país. Increíble, y por cierto que Guatemala está dentro de los países que el próximo año van a realizar elecciones. Quiero entonces hablar un poco de cuál es la perspectiva de ese camino electoral 2011 en Guatemala y en los otros países que se van a someter al escrutinio presidencial el próximo año. Y además decirles a nuestros amigos que más adelante en el programa quiero cambiar de tono en la conversación y hablar sobre la vida personal de Julio Ligorría y el legado de su esposa, que por supuesto Elizabeth Ligorría dejó. Murió víctima de cáncer y durante su proceso escribió este libro, Mañana Viviré, un libro realmente conmovedor. Y yo de eso quiero hablar antes de terminar nuestra hora con usted, si usted me lo permite. Claro que sí, magnífico. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más de Julio Ligorría en esta toda una hora muy especial de Cala.